A estudiar lo que es la parte de lo que es la doctrina del Espíritu Santo. ¿Saben? Una de las cosas que me decían los pastores en el seminario, ¿sabes, Juan? Nosotros te estamos dando herramientas, pero en realidad lo que te damos son bases, pero depende mucho de que busques tú el escudriñar, el estudiar, el seguirte preparando, seguir conociendo. Y me llevó mucho a recordar las palabras de los pastores, y cuando me puse a pensar en lo que me decían, esos momentos, en doctrina, fueron creo que 3 horas exponer 16 doctrinas, y ya apenas llevo 2, 3 en no sé cuántos meses. Es decir, que hay mucho, hay mucho. Uno expone lo principal, pero hay mucho de cada doctrina. Y pensando en ello, saben, me vino un buen pensamiento en recordar a mis hermanos pastores lo que hacen. Empezamos como 10 en un principio y terminamos después 2, después se incorporó el tercero y me llama la atención cómo es que cada sábado, uno de Tierra Blanca, otro de Papantla, otro de Carrizal, teniendo la fe en Dios, en seguir capacitando obreros y verlos que a veces llevan nada más para el pasaje. Me llevó a recordar y pensar me gustaría que como iglesia, ojalá y se pueda, organicemos alguna comidita pensando en los pastores e invitarlos y ser hospitalarios con ellos y decirles: pastores, vengan. Creo que han dedicado muchos años de su vida al ministerio, y honrarles de alguna manera con algo, creo que sería algo bonito para ellos. Y sobre todo ver que siguen ahí y no les sueltan, no les sueltan. Y bueno, si usted está conmigo en esto, yo voy a ser el primero que le entra para hacer algo. Pero no solo invitar, no solo vamos a ser favorecidos como iglesia, va a haber buenas relaciones, porque necesitamos también compañerismo con otras iglesias. Y creo que principalmente se inicia con los pastores, que tengan un buen compañerismo ellos. Y bueno, ayúdenme a orar a ver si se da la oportunidad, y si usted considera que también es de bendición compartir con los pastores algo, pues apóyeme en orar, y si puede contribuir también para que sea algo bonito. Se me vino a la mente estando estudiando esto, honrarlos un poquito. Una comida creo que es lo más mínimo que podemos hacer por ellos. Que recuerden que alguien piensa en ellos, alguien ora por ellos, y que Dios los siga bendiciendo. Muy bien, entrando en la enseñanza de la doctrina del Espíritu Santo, hemos estudiado en relación a que el Espíritu Santo, veíamos a Bezalel que le dio sabiduría, le dio inteligencia para hacer nuevos diseños. Veíamos también que a Gedeón le dio esa capacidad para poder enfrentar a los enemigos. Veíamos que nos da no solo la inteligencia, sino el discernimiento para poder juzgar. Una persona que no tiene al Espíritu de Dios, muy difícil va a ser imparcial, va a ser neutro, casi siempre va a estar cargado por un lado, y eso a veces pasa aún teniendo al Espíritu, y no es porque el Espíritu sea deficiente, sino porque a veces no somos tan llenos de él, que cuando se trata de juzgar algo, a veces estamos inclinados o favoreciendo por un lado. Y qué importante que una persona llena del Señor tenga ese discernimiento para juzgar. Veíamos también que el Espíritu de Dios trae a nuestra vida poder, y eso lo veíamos en un pasaje allá en el libro de Samuel, en la vida de Saúl. El Señor prometió que y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y ese poder que hay en la persona que ha recibido a Cristo es algo que lo hace diferente, lo hace distinto del mundo. Veíamos que el Espíritu de Dios nos conduce a hablar de la palabra de Dios, y también nos transforma en un nuevo hombre. Y hemos estudiado esto
anhelando en Dios que algo se le quede, que algo le edifique. Esta ocasión veremos una historia donde vemos el Espíritu de Dios obrando en esto que aconteció. Y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el primer libro de Samuel, capítulo 11. Primer libro de Samuel, capítulo 11. ¿Saben? Aquí hay sabiduría. Y me gustaría que le prestes atención porque hay mucha enseñanza de cosas que se están acercando, que se están viendo, que se están escuchando. Y creo que nos va a servir a todos. Me hubiese gustado que más personas hubieran asistido, mas sin embargo, usted considere la enseñanza y guárdela. Vamos a estudiarla. Primer libro de Samuel 11, verso 1. Dice así. Bueno, vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor. Gracias porque eres bueno, gracias porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por la bendición que nos das de reunirnos, de congregarnos, Señor, de alabarte, de glorificarte. Gracias, Padre Celestial, porque tenemos a disposición tu palabra, Señor, este alimento que tanto necesitamos. Y sabemos que tu palabra no regresa vacía, Señor. Tu palabra es maravillosa. Redarguye, corrige, instruye, Señor. Nos confronta, nos hace ver de nuestro error o incluso nos advierte del peligro, Señor. Y gracias porque esta tarde creo que nos quieres orientar en algo, en lo que se está viviendo en este mundo. Algo que no está muy lejos de que acontezca en la vida de alguno de nosotros, Señor. Y por eso queremos, Padre, prestar esa atención debida al mensaje. Ayúdanos a concentrarnos, ayúdanos a guardarla, pero sobre todo, Señor, ayúdanos a seguir confiando más en ti, Señor. Bendícenos en todo, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Muy bien, dice así el verso 1. Después subió Naas, amonita, y acampó contra Jabes de Galaad. Jabes de Galaad era una ciudad de Israel. Dice, y todos los de Jabes dijeron a Naas, el amonita, haz alianza con nosotros y te serviremos. ¿Qué sucede aquí? Que sube Naas, amonita, líder del ejército de los amonitas de Amón, para combatir y hacerle guerra a Jabes de Galaad. Los amonitas intentan o llevan un mensaje, ¿sabes qué? Vamos a entrar, vamos a pelear. Y me llama la atención lo que hace el pueblo de Jabes de Galaad, esta ciudad de Israel, que en cuanto vio que los amonitas se acercaron y le enviaron mensaje, le llevaron un citatorio, un mensaje, me llama la atención cómo proceden en cuanto reciben la noticia. De tal forma, dicen los israelitas, los de Galaad, haz alianza con nosotros y te serviremos. Este pueblo, este remanente del pueblo del Señor, estaba, en cuanto vio el peligro, se vio movido a hacer un acuerdo. Recuerda esta palabra, un acuerdo, de una palabra hebrea, berit, un pacto, un convenio, un prometer, de tal manera que inmediatamente dice, ¿sabes qué? Mira, tranquilo, no vas a hacer guerra, nos vas a atacar, espérate. Vamos a hacer una alianza, vamos a hacer un acuerdo, vamos a hacer un convenio. Los de Jabes de Galaad inmediatamente quisieron evitar el riesgo, queriendo llegar a tal acuerdo, a tal pacto, a tal convenio.
para ponerse de acuerdo con sus enemigos. El problema aquí es que de qué manera se estaba llegando el acuerdo. Y aquí, ojo, ¿qué es lo que querían hacer el pueblo de Galaad, de Jabes de Galaad? Haz alianza con nosotros y ¿qué? Y te serviremos. Y te serviremos. ¿Estás dispuesto tú a servir al enemigo? ¿Estás dispuesto a servirle, a estar a su orden, estar a su servicio? ¿Sabes algo? De algo quiero que estés seguro. El enemigo no conoce de acuerdos, no conoce de pactos, no conoce de alianzas, no conoce de una promesa. Lo que hagas cuando el enemigo se acerque, por más que quieras hacer un acuerdo, una alianza, y por más que te digan que sí, recuerda, ese enemigo es malvado, es impío. La promesa que te pueda llegar a confirmar es una promesa incierta. Debes de tomar esto en cuenta. ¿Por qué? Porque su naturaleza es mala. Su naturaleza es malvada. Así pongas el acuerdo que pongas, en algún momento no la va a respetar, no la va a llevar a cabo. El pacto, el acuerdo, la promesa, la alianza. Y sabes algo, de eso quiero que lo guardes. Porque esto nos mueve y nos ilustra un poco de cómo se vive hoy la situación. Por mucho que te sientas seguro en llegar a un acuerdo, en cualquier rato lo echan por tierra. En cualquier rato se les olvida. En cualquier rato estás en el mismo problema o incluso más grande. ¿Saben? La palabra aquí que tiene que ver, te serviremos. Te serviremos, y me llamó la atención esta palabra del hebreo abad. ¿Y sabes qué significa trabajar? ¿Estás dispuesto a estar trabajando para el enemigo? Y habla de un trabajar en todo sentido. ¿Estás dispuesto a servir, a esclavizarte, a sujetarte, a rendirte ante el enemigo en las cosas que te está pidiendo? Los de esta ciudad de Jabes inmediatamente se puso a la orden. Inmediatamente se puso, ok, sí. Lo que tú digas, como tú mandes. Es más, mira, no solo eso, voy a hacer algo más por ti. Trabajar para el enemigo, servirle, mantenerlo. ¿Y sabes algo? ¿Qué pasó aquí? Bueno, yo creo que una noticia como la que recibieron no era para menos. Te están amenazando, que te van a matar, que te van a invadir, que te van a quitar todo, te están amenazando. Y creo que dentro de las emociones, naturalmente, cuando algo así pasa, algo que llega a suceder es que te da miedo. Y sí, entra el miedo, entra la angustia, entra el terror, el temblor, el qué va a pasar, el qué va a suceder. Y claro, humanamente así reaccionamos, y es que así sucede a veces. En un momento de desesperación, ¿qué hacemos? Esto que hicieron los de Gabes de Galá, ¿sabe qué? Es lo que generalmente hacemos todos. ¿Por qué? Porque nos da miedo. Humanamente nos da temblor.
el qué va a pasar, el qué va a suceder. Queremos nuestra integridad física, no queremos que le hagan daño a la familia y eso es lo que hacemos todos. Y el pueblo reaccionó. No puedo decir que de forma cobarde, porque pues quién no se amedrenta en una situación así. Está bien. Pero aquí hay algo más. Te serviremos. Aquí voy a estar. No voy a hacer nada. Te voy a servir lo que quieras. Tuvieron miedo, hermanos. Eso es natural. Angustia, terror, temblor. Y podemos nosotros llegar incluso a reaccionar de la misma manera en un momento difícil, en un momento donde algo te amenaza para hacerte daño. Pero analizando un poquito más allá, observamos algo humano en esta situación. Lo que no observamos es algo espiritual. ¿Por qué digo esto? Ciertamente entró el temor, ciertamente entró el miedo, ciertamente se amedrentaron, ciertamente fue algo, pero no vemos a los de Gabes de Galaad invocando la ayuda de Dios, suplicándole ayuda a Dios, rogándole a Dios, implorándole a Dios. No los vemos haciendo eso. Lo que debes de saber, hermano, es que como cristianos no estamos solos, no estamos abandonados, no estamos huérfanos. Sí te puede dar miedo, sí te puedes amedrentar, sí, porque somos humanos, pero debes de saber algo, que no estás solo, no estás sola, la iglesia no está sola, el cristiano no vive solo. Y es algo de lo que los de Gabes de Galaad se olvidaron por algún momento, de que no estaban solos. Se olvidaron que había un Dios. Y saben, yo no sé qué es el enemigo generalmente siempre sabe por dónde llegar, sabe a dónde caer, sabía a lo mejor cómo eran los de Galaad. Quizá los de Hebrón eran diferentes, pero a lo menos en Galaad, estos de voladita los vamos a espantar. La situación era complicada. Cuando te digo que no estás sola o no estás solo, es para llevarte a pensar en que Dios está con nosotros, en que Dios está contigo. Miren, qué más vemos en los amonitas, en este personaje, Naas, diciéndole a los de Gabes de Galaad? Vamos al verso 2, y no era para menos el espanto. Fíjense qué les dice. Y Naas amonita les respondió: con esta condición haré ¿qué? Alianza con ustedes. Mira, va a ser alianza, va a ser un acuerdo. Fíjense el tipo de alianza que hace un enemigo. Que a cada uno de ustedes, de todos ustedes, saque, ¿qué cosa? ¿Te parece ajeno esto? Saque el ojo, corte un dedo, corte una mano. ¿Te parece ajeno a lo que vivimos? No estamos lejos de gente malvada que quiera para amedrentar, para causarte terror, amenazarte. Voy a sacarte un ojo. Con esta condición haré alianza. No, hombre, ya cuando le dices acá, no. ¿Quién quiere andar tuerto? Por eso le digo, pues sí se pusieron a temblar. Nadie quería andar así.
Está bien, te vamos a servir, vamos a trabajar. Pero vemos aquí que ellos estaban ya dispuestos a querer trabajar para estos amonitas. Y por eso te digo, los enemigos no conocen de alianzas. Y sus alianzas son malvadas. Sus alianzas son crueles. Imagínense que hubieran dicho que sí, con el fin de que vivieran, y le sacan un ojo. Después, si hubiera dicho los amonitas, ahora sí, sin un ojo, ¿no hubieran estado vulnerables para acabar con ellos? Sí. El enemigo así es. Va a tocarte algo para sacarte más. Me llevó a recordar a Simeón y a Leví. No sé si recuerdan esa historia. En Siquem, la que cuando violaron a su hermana. Llegaron, le dijeron Simeón y otro hermano de Jacob, otro hijo de Jacob, ¿sabes qué? Mira, no pasa nada, ya violaste a mi hermana, pues cásense, nada más que, ¿saben qué? Nosotros tenemos una costumbre de circuncidarnos. Y si van a circuncidarse todos, y el pueblo de Siquem dijeron, sí. Una vez que estaban todos adoloridos, ¿sabes qué les hicieron? Cuello, a todos los mataron. O sea, la capacidad de la maldad del enemigo, no creas que la alianza es buena. No, son alianzas que van con más ventaja y quizá no la veas, quizá no la escuches, pero no hay buena alianza con el enemigo. En este mismo verso dice que a cada uno de ustedes, de todos ustedes, saque el ojo derecho. Que por cierto, a veces con uno vemos más que otro. Y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Dice una versión así. Está bien, dijo Naas, pero con una sola condición: le sacaré el ojo derecho a cada uno de ustedes para deshonrar a todo Israel. A todo Israel. Considera este mensaje. ¿Qué vemos después de aquí? Pues no se pusieron a orar ellos. Y de eso a veces está también el pueblo. Te marca. Y en vez de inmediatamente decir, Señor, ayúdame, no entramos en un momento de desesperación. Deposita en el Oxxo más cercano. Tengo a tu mamá, hijo, y parece, vas a escuchar la voz. Y vas a ir, ¿sabes? ¿Por qué no decirle, Señor? Si es cierto o no es cierto, tú lo sabes, Señor. Lo que sí es que no estoy solo. No estás sola, no estamos solos. Pero eso es cuando te acuerdas de Dios. Eso es cuando recuerdas que Dios está contigo. Eso es cuando recuerdas. Y qué importante es que hagas memoria, recuerdes. La primera persona a la que deberíamos de marcarle debería de ser al mismo Dios, hablándole a Él, suplicándole antes que andar moviéndose en otras cosas. Al primero. Vamos al verso 3. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron, y aquí esto me parece, como vieron que no querían alianza, querían hacerle daño, allá como que ya entró la cordura en los de Jabes. No, me vas a sacar un ojo, no. ¿Qué pasó aquí? Me pareció algo sabio. ¿Danos qué? 7 días. Y miren, aquí hay sabiduría. Pidieron tiempo. No se están negando, pero tampoco están confirmando.
Y eso es lo que debes de hacer. Pensar, actuar con sabiduría. ¿Sabes qué? Pide tiempo. Dame tiempo. Ellos pidieron 7 días. Solicitaron el tiempo de 7 días. De alguna forma, un tiempo considerable para empezar a pensar, a reunirse, a pensar a ver qué vamos a hacer, hacia dónde vamos a ir. Buen tiempo, y eso es algo que deberías de considerar. Pide tiempo. No me niego. 7 días para que enviemos, miren, para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. ¿Sabes algo? Ahorita la situación, ¿cómo anda? No tengo. Dame tiempo. Debes de saber ser sabio en hablar lo que consideras que les gustaría escuchar. Déjame ver qué más puedo hacer. Dame tiempo. Déjame conseguir. Es lo que quieren escuchar. Voy a hablar con mi familia, con mi gente. A ver si hay forma. Ahí los engancha. Ahí les das por donde quieren. Mientras más para ellos mejor. Pero ahí aprovechas el tiempo. Tú lo vas a hacer por tiempo, para pensar y analizar qué hacer. Pero debemos de ser sabios. No solo los malvados deben de ser astutos. El cristiano debe de ser astuto. Me vas a dar por donde ellos quieren escuchar. Okay, sí. Quizás en ese tiempo haga su movimiento. Y aprovecha. Cuando hay la posibilidad, claro. A lo menos aquí la vía para enviarnos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, ojo aquí, esta palabra quiero que la guardes, defienda. Si no hay quien nos defienda, saldremos a ti. ¿Sabes qué? Déjame conseguir, déjame ver qué puedo hacer. Y si no consigo lo que considero, déjame ver qué puedo hacer con todo lo que tengo. Miren, los de Galar aquí los engancharon. Y lo puedes hacer también. En caso de que no logre lo que quiero, que va a ser de interés para los demás, para el enemigo, ni modo, voy a tener que enfrentar las cosas a mi posibilidad. Pero a lo menos los vas a ir, te digo, a enganchar, en llevarlos a pensar o a esperar lo que ellos quieren esperar. ¿Qué debo de hacer en ese tiempo? El cristiano, hermanos, cuando pidas tiempo, ¿qué debes de hacer? 2 cosas. Primero que nada, doblar tu rodilla. Primero que nada, orarle a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Satanás hurta, mata y destruye. Y debes pedirle a Dios que te ayude. Número 1, orar. Orar, rogarle, suplicarle al Señor que se manifieste. Y número 2, por otro lado, estar haciendo lo que debes de hacer en cuanto a los movimientos humanos. Si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. La palabra defienda o defender viene de una palabra hebrea, y aquí me llamó la atención esto. Nashá, que significa liberar. Si no hay quien nos libere, también significa socorrer. Si no hay quien nos socorra, también significa amparar. Si no hay quien nos ampare, también significa ayudar, favorecer, rescatar y salvar. Si no hay quien nos libere, nos socorra, nos ampare, nos ayude, nos favorezca, entonces saldremos a ti. Los de Galaad estaban pensando, ¿quién nos podrá defender?
Hermanos, a veces en situaciones como estas, queremos defendernos nosotros solos. Quieres resolver el problema a tu manera, a tu estilo, a como tú consideras que es lo correcto, que te puede traer paz. Y a veces pocos consultamos al Señor. Señor, ¿qué debo de hacer, Señor? De forma precipitada quisieron hacer alianza, quisieron hacerse servirles, trabajarles, sujetarse. Si no hay quien nos defienda, es curioso, saldremos a ti. Verso 4. Llegando los mensajeros de Gaba de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo. Observe, hermanos, por eso les hago mención. Nosotros somos naturalmente así reaccionamos, como los de Jabes de Galaad. ¿Cómo reaccionó todo el pueblo de Israel? En cuanto llegaron los mensajeros al rey Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo. Y después que dice, y todo el pueblo alzó, ¿qué? Su voz, ¿y qué hizo? Oró a Dios. No, se puso triste, lloró. Y les hacía mención, es lo que generalmente nos pasa. Nos ponemos tristes, nos afligimos, nos llenamos de terror, de tristeza, por las cosas que nos están amenazando, por las cosas que nos están diciendo. Y les hacía mención, no era para menos el lloro y la angustia. Y qué bueno que está este verso 4 donde dice, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Es lo que hacemos, hermano. Lloramos, nos entristecemos, nos afligimos. Pero ¿sabes algo? Veo en la palabra, les hacía mención, que no estaban solos. No estaban solos. El pueblo de Israel sí tenía a alguien que los podía liberar. Sí tenían a alguien que los podía socorrer. Sí tenían a alguien que los podía amparar. Sí tenían a alguien que los podía favorecer. Sí tenían a alguien experto en salvar a su pueblo de sus enemigos. Sí lo tenían, pero ¿qué pasó? En vez de pedirle a Dios, empezaron a buscar la ayuda, la ayuda humana, la ayuda terrenal. A ver, vamos a ir al pueblo a ver quién nos puede ayudar. Y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Yo quiero que consideren lo siguiente. Vamos por favor a Isaías 41. No hay quien nos defienda, no hay quien nos ampare, no hay quien nos ayude, no hay quien nos rescate, no hay quien nos salve. Isaías 41, verso 10 al verso 13. Miren quién había. Sí había alguien, hermano. Dios le dice a su pueblo ahí, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. A veces eso no lo queremos creer. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Verso 11. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. 12. Buscarás a los que te tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Verso 13, me gustó el verso 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, yo te ayudo. El pueblo, deja ver quién nos defiende. Sí tenían un Dios que les podía ayudar. Pero a veces a Dios es al último al que buscamos.
A Dios es al último a quien clamamos. A Dios es al último a quien consultamos. ¿Por qué así? ¿Por qué tienen que ser así las cosas en el cristiano? Ya si las cosas no las podemos arreglar, a veces es como buscamos a Dios y no debería de ser así. Vamos a memorizarnos y vamos a llevarnos de tarea un versículo, todos. Y es segundo libro de Crónicas 32, verso 8. Apúntalo ahí. Saca tu celular nomás para apuntarlo, para que lo memorices, lo guardes. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, verso 8. Vamos a llevarlo de tarea. Guárdalo en el corazón, recuérdalo en todo momento cuando te veas en peligro. Y vamos a darle lectura todos juntos. Dice, con él es el brazo de carne, mas con nosotros está ¿quién? Jehová nuestro Dios. ¿Para qué? Para ayudarnos y pelear. ¿Qué cosa? Nuestras batallas. Recuerda, clámale al Señor, ruégale al Señor, Señor. Recuerdo tu palabra, recuerdo el segundo libro de Crónicas 32:8, que ellos tienen brazo de carne, pero tú estás conmigo. Tú vas a pelear por mí, mis batallas, mis luchas. Y el pueblo tuyo tuvo ¿qué? Confianza. Confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. No confíes en las cosas que puedes llegar a hacer de forma terrenal. El dinero, los bienes se acaban en un parpadeo. No confíes en ello. Que tu confianza esté puesta en aquel que sí puede ayudarte. Con él es el brazo de carne. Acuérdate. Dentro de 8 días voy a preguntar este texto. Bueno, a ver quién tenga. Vamos a memorizarlo. Yo igual me lo voy a memorizar. Sería bonito que lo recuerde cuando en algún momento estamos en peligro. Recuerda. Con él es el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. La palabra confianza de una palabra hebrea, samak, que significa apuntalar, sostener, apoyarse en, agarrarse de, reposar. En un momento de este tipo, de esta magnitud, no hay persona más segura que Dios mismo cuando te agarras, cuando te sostienes, cuando reposas en Él. Acuérdate de esto, nada te va a dar tanta confianza, tanto reposo, nadie te va a sostener tan bien, nadie te puede ayudar tan bien como lo puede hacer el soberano Señor. Acuérdate, apúntalo, es Dios, es Dios. Vamos a primera carta de Juan, capítulo 4, verso 4. Jehová nuestro Dios está para ayudarnos. Hijitos, hermanos y hermanas, vosotros sois de Dios, somos del Señor y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dios es mayor que cualquier cosa. ¿Sabes algo? El peligro más grande que te puedas imaginar es nada para Dios, nada. Por mucho que sea el peligro, por mucho que sea el enemigo, por mucha maldad que haya, para Dios es nada. ¿Comprende eso? Pues todo es posible para Dios. Dios puede hacer desbaratar una fortaleza en un parpadeo. Por eso te invito a que confíes, como lo hizo el pueblo, que tuvo confianza en el Señor. Volviendo, por favor, al primer libro de Samuel, capítulo 11, verso 5.
Y aquí Saúl, ¿cómo dijimos que se puso el pueblo cuando recibieron los mensajes? Se puso a llorar. ¿Sí están de acuerdo? Estaban llorando, estaban tristes, todo el pueblo. Pero miren el verso 5. Y aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Verso 6. Verso 6. Y aquí me gusta esto, porque hablar del Espíritu de Dios nos lleva a conocerlo más y más. Miren qué sucedió, qué aconteció y qué bueno. Cuando eres lleno del Espíritu de Dios, hermano, siéntete gozoso, seguro, confiado, lleno, ándate en la vida feliz. Y al oír Saúl estas palabras, ¿qué dice después? El Espíritu de Dios vino sobre él, ¿con qué? Con poder. ¿Cuánto si comprendieras esto? Vino con poder. Y él se encendió en ira en gran manera. Todo el pueblo llorando, todo el pueblo lamentándose, todo el pueblo triste. Pero cuando Saúl fue, que vino el Espíritu de Dios sobre él, con poder, miren qué sucede, verso 7. Y tomando un par de bueyes, quien Saúl, hermano, se llena de valor, se llena de valentía, se llena de confianza. Algo lo movía por dentro a hacer lo que estaba haciendo. ¿Quién llevó a Saúl a cortar bueyes? El Espíritu de Dios lo movió. Y debes de saber algo. Hay alguien que nos defiende, hay alguien que puede pelear por ti. Y no solo eso, mi hermano. Hay alguien que te lleva a realizar las cosas que debes de hacer. ¿Cómo debes de proceder? ¿Cómo debes de hablar? ¿Cómo debes de dirigirte? ¿A dónde ir? ¿A dónde no? Ese alguien es el Espíritu de Dios que te va a mover para que las cosas que vayas a hacer las hagas con sabiduría. En esos momentos lo que más se requiere es a Dios mismo obrando en tu vida para que si vas a hablar, vas a contestar, vas a salir, vas a conseguir, lo que vayas a hacer necesitas ser guiado por Dios. ¿Quién estaba llevando a Saúl a matar los bueyes? ¿Quién dicen que entró en él? Verso 6. Y al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Dios te vaya a ver. Yo creo que Saúl, si no hubiese tenido el Espíritu, se hubiera puesto, yo creo que también a llorar. Pero como entró el Espíritu de Dios en él y vino sobre él con poder, inmediatamente vemos ahí una reacción, se llena de ira en gran manera, verso 7. Y miren lo que hace. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió ¿a dónde? Por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros. ¿Cuántos bueyes no habrá cortado? Yo creo que le han de haber dicho: oye, nos van a atacar, nos van a pelear y tú estás cortando bueyes, ¿qué estás haciendo? Pero era el Espíritu de Dios. Cortó bueyes en pedazos y los envió por todo Israel. Miren qué mensaje les envían, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel el profeta. Y ahí está el Señor. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Alguien no solo los defiende, alguien les dice, nos dice qué hacer. Y ese alguien que es el Espíritu de Dios, te va a llenar de valentía. ¿Para qué? Para unir fuerzas, para unir a la gente.
Salieron como un solo hombre, verso 8. Y los contó en Becer. Y fueron los hijos de Israel, ¿cuántos? 300,000 soldados. 300,000. Y 30,000 hombres, 1,000 los hombres de Judá. Un total de 330,000. Imagínense. Y no que estaban llorando. ¿Quién los motivó a unirse? ¿Quién los unió? El Espíritu de Dios. Verso que sigue. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales, ¿qué cosa? Se alegraron. ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Nos alegra, nos regocija, nos llena de gozo. Ahí vemos una respuesta. ¿Cómo es que quién los llevó a alegrarse? ¿Quién los llevó a reunirse? ¿Quién los llevó a coordinarse? Verso 10. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a ustedes, mas que para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. ¿Sabes cuántos son? 330,000. Verso que sigue, y ahí cerramos. Vamos a darle lectura a todos este verso para ver cómo terminó esta historia. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías. Eso fue de parte de Dios también. Y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana. Los enfrentaron. No puedes enfrentar al enemigo solo, no vas a poder, no te va a ir bien si lo quieres enfrentar solo. Necesitas de la ayuda del Espíritu de Dios, del mismo Dios para hacer las cosas. ¿A qué horas entraron en la mañana? ¿Y qué hicieron? E hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Dios te va a mostrar qué hacer. Ellos les cayeron en la noche. Los agarraron durmiendo. Pero pidieron tiempo, sabiamente. Se movieron y sobre todo intervino la ayuda del Señor. E hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Aquellos que querían sacar un ojo. Y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos. ¿Cómo? Solos, hermanos, no podemos con el enemigo. Pero la bendición que tenemos es que no estamos solos. Dios nos favorece, Dios nos ayuda. Y el tema principal, hablando del Espíritu, es que Dios nos defiende. Sí tenemos quien nos defienda. Sí tenemos quien nos ayude, sí tenemos quien nos respalde, sí tenemos, hermanos. No deberíamos inmediatamente decirle sí al enemigo, lo que quieras, no. Llévalo a Dios en la oración y que Dios sea quien te dé la sabiduría para lo que hayamos de hacer, pero que sea Dios guiándote. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque a veces actuamos a nuestra manera. Y aquí creo que Dios nos quiere, no sé. Dios sí sabe por qué está esta enseñanza. Lo único que sé es que Dios es sabio y sus caminos no son como nuestros caminos, ni nuestros pensamientos como sus pensamientos. Él sabe que quizá lo vamos a necesitar. Y pues vamos a considerar esto. De tarea el verso que les dejé, hermanos, para que todo lo vamos a memorizar y vamos a ir a Dios en oración. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te agradecemos, Señor, la bendición de tu palabra. Gracias, Señor, porque pues siempre hay un consejo, siempre hay una forma de
visualizar, Señor, por medio de las historias bíblicas, cómo es que tú te manifestaste, Señor. Vemos que humanamente nos desesperamos, lloramos, nos entristecemos, pero debemos recordar, Señor, que no estamos solos, que tú estás con nosotros, Señor. Ayúdanos, bendice a tu pueblo, guarda a tu iglesia, Señor, protégela, dale sabiduría, pero sobre todo, Señor, que viva confiada, que para ti no hay nada imposible, Señor, que no hay enemigo para ti, Señor, que no hay nada que te pueda vencer, nada que te pueda destruir, nada que pueda amedrentarte o causarte miedo a ti, Señor. Tenemos un Dios maravilloso, poderoso en gran manera, y que hoy te dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Ayúdanos, Señor, a confiar plenamente en ustedes, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo de enseñanza, porque sé que tu palabra siempre nos edifica. Ayúdanos en todo, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, el Señor les bendiga.